La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. 100 años de radio. En la cadena Ser, Misterio en la noche. Tal vez nuestras paredes, las de casa, guarden más secretos de lo que imaginamos. Y no estamos hablando del tópico de qué ocurriría si las paredes hablasen, no. Hablamos de algo mucho más profundo, de un asunto recogido por muchos investigadores serios de lo paranormal y del que esta noche vamos a hablar mucho y reflexionar. Oyente, mira la pared más cercana y sobrecógete. Imaginad que estáis en vuestra casa de noche, que os levantáis para ir al baño y veis en el pasillo una especie de niebla y notáis que ha aparecido un agujero en la pared. Os acercáis, miráis dentro de ese agujero y veis a un montón de personas que os miran sonriendo. Esto es lo que le pasó a nuestra invitada de hoy. Irene Castellano y su esposo Julián vieron una noche cómo aparecía en el pasillo una puerta que conducía a otro mundo. Me gustaría que con mucho respeto escucháramos esta historia porque ha sido recogida e investigada por los principales expertos en lo paranormal. Irene, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo recuerda todo aquello? Pues lo recuerdo con miedo, el miedo que tenía al principio, que es un miedo que todavía no se ha ido. La primera vez que su esposo y usted vieron esa puerta dimensional, ese agujero en el pasillo, fue de madrugada, a las 4. Sí, se levantaron ustedes para ir al baño. A orinar. Y lo vieron. Y lo vimos. ¿Cómo era ese agujero? Pues era un agujero en la pared. ¿Qué forma tenía? Ovalado. Era ovalado. Y en cuanto nos acercamos para mirar dentro, vimos a un montón de personas que nos miraban desde el otro lado, sonriendo. Tuvieron miedo, imagino. Mucho miedo. Al parecer ese agujero se cerró. Exacto. Y volvió a aparecer a la noche siguiente, también sí. Sobre las 4 de la madrugada, ¿no? Volvió más o menos. La niebla, volvió a producirse ese agujero en la pared y todo volvió de nuevo a empezar, ¿no? Todo volvió a empezar. Y el Julián estaba asustado. Normal, claro. Estaba asustado. Y yo también estaba asustado. Es normal que estuvieran Pero asustados, claro. Decidimos hacer frente a la situación. Nos asomemos al agujero. Madre mía. Vimos a todas esas personas que nos miraban sonriéndonos. Madre de Dios. Y yo recuerdo que el Julián dijo: ¿Quiénes sois? ¿Y respondieron esas personas? Respondieron y dijeron: somos los muertos. Los muertos. Madre mía. La puerta de vuestro pasillo, nos dijeron, conduce aquí, al más allá. Me gustaría que los oyentes se pusieran en situación, porque a veces escuchar ese tipo de relatos nos distancia, ¿no? Imaginamos que, como no nos ha ocurrido a nosotros, bueno, pues es un fenómeno extraño y punto, ¿no? Pero claro,
Poneos, oyentes, en la situación. Estáis mirando el pasillo de vuestra casa, un agujero lleno de niebla aparece en la pared. Os acercáis, unos seres os sonríen desde el otro lado. Exacto. Y afirman ser los muertos. Los muertos. Y que ese agujero es una puerta dimensional que conduce al más allá. Al más allá, sí. Irene, su vida, imagino que cambió, la de su marido y usted, ¿no? Totalmente. Claro. Totalmente. Porque además esa puerta se abría cada noche. Cada noche, cada noche. Al principio, durante los primeros 2 meses, se abría cada noche, pero luego ya quedó abierta para siempre. Totalmente abierta siempre. En el pasillo, la puerta dimensional con el más allá quedó abierta para siempre. Ahí estaban. Todo el día. Mañana, tarde y noche. Todo el día. Pasó, Irene, mucho tiempo hasta que ustedes revelaron este fenómeno a los investigadores del mundo de lo paranormal, pero durante muchísimo tiempo, años, ustedes vivieron con ese secreto. Claro. Y me decía usted antes de empezar la entrevista, mientras lo preparábamos, que durante esos años no recibían visitas en casa. Claro, porque ¿cómo explicarle a una visita que tienes en casa un agujero que conecta con el mundo de los muertos? Con el más allá, claro. ¿Cómo se explica eso? No, está claro. Al principio pusimos una tabla grande para tapar el agujero. Para tapar la puerta. Pero claro. Julián y yo al final dijimos, no podemos estar con esto cualquier día. Claro. Una visita lo ve y esto es una locura. Y todos esos años en los que su marido y usted guardaron ese secreto, esos años en los que convivían con una puerta dimensional que conducía con el mundo de los muertos, ¿cómo fueron esos años, Irene? Fueron unos años duros. Te imagino. Duros. Duros en el sentido de que, claro, cuando a ti te ocurre algo importante que no puedes comunicarlo, claro. Eso se va haciendo grande dentro, grande. Claro, te lo quedas dentro y tienes la sensación de estar haciendo incluso algo malo al ocultarlo. Ya. Hay culpabilidad. O sea, hay sentimiento de culpa incluso. Y sobre todo lo que pasaba era que cada vez más había más relación entre los muertos y nosotros. ¿En qué sentido? Entre Julián y yo y los muertos. ¿En qué sentido había cada vez más relación? Pues porque nos decían que entrásemos. Que Y entrara. al principio era Julián y yo decíamos, no entrar, no vamos a entrar. Si queréis hablar, cada uno desde su dimensión, se habla. Pero no vamos a entrar. Y al final, claro, de tanto pedírtelo, pues por no hacer el feo, pasas. Y pasaron dentro de... Pasemos, Julián y yo pasemos al principio con miedo, pero luego ya, bueno, te haces a ello, te haces a ello. ¿Cómo es esa dimensión por dentro? Pues es el típico lugar de otras dimensiones. El típico lugar de otras dimensiones. Con formas no definidas del todo. Con una nebulosa persistente. Y lo que la gente más o menos puede figurarse de que la otra dimensión. Y ahí estaban todos los muertos. Y el Julián y yo íbamos al principio, pues claro. Ya digo, te invitan, entras. Entras, claro, sí. Y entrábamos y conversábamos con ellos y... Pero de esto, de lo otro. Pero claro, ustedes que son dos vivos, la impresión de estar dentro del mundo de los muertos, sí. Es que no puedo ni imaginarme. Sí, no, al principio impresiona, claro, pero claro. a todo te haces. A todo te haces. Si el Julián y yo hemos descubierto y hemos aprendido algo en todos estos años, es que a todo se hace uno. Todo te haces. Ya. Y estábamos allí al principio, normal, un poco
Ya como sin saber qué hacer, claro. pero allí donde fueres, a lo que vieres, y si ellos flotaban, pues nosotros flotábamos. Si ellos tenían comportamientos así espirituales, pues también, nosotros también. ¿Y cada cuánto entraban a la dimensión? Cada día, Cada día. pues un par de horitas estábamos, Julián y yo, en el mundo de los muertos. ¿Y los muertos entraban también a su casa? Sí. O sea, ¿se producía también? Sí, claro, porque en cuanto nosotros estuvimos un par de meses que íbamos al más allá, también te sientes con la obligación de devolver la visita, ¿no? Claro. Y le dijimos, venid a casa algún día también. ¿Y ellos? Y empezaron a venir y fue habitual que los muertos viniesen a la casa. Algunos de esos muertos, yo imagino que eran muertos que usted conocía, ¿no? Que ustedes conocían. No. No. Y le diré por qué. Porque claro, en cuanto llevábamos un tiempo, Julián y yo dijimos, hombre, podemos ver a nuestros padres. Claro. Y dijeron no. ¿Que no? No, porque nos dijeron que habíamos conectado con una zona concreta del más allá, donde había los muertos que había. Claro. Estaban los que estaban. Y sus familiares no estaban allí. Y se ve que mala suerte Ya. en esa parcela no había ninguno de los muertos nuestros. O sea, eran muertos muertos de otros. Eran muertos de otros. ¿Y hicieron amistad ustedes con esos muertos? Sí, hombre, la amistad que se puede hacer entre un vivo y un muerto, que siempre es una amistad desequilibrada, desequilibrada totalmente. En cuanto nosotros empecemos a tener confianza con ellos, no es que fueran fríos, pero nos pararon un poco los pies, como diciendo, aquí estáis vosotros y aquí nosotros. Y es decir, sin perder la amabilidad, pero dejando claro que pertenecíamos a mundos distintos, pero aún así, majos, gente muy maja. ¿No tuvieron nunca ningún problema con ellos? A ver, en cuanto llevábamos un año y pico, ellos ya venían a la casa sin que Julián y yo los fuéramos invitados. Ya por su cuenta entraban. Y eso, quieras que no, el Julián y yo lo hablemos y no nos gustaba. Claro. No nos gustaba porque teníamos también nuestra intimidad. Sí, está claro. Habíamos dejado, Julián y yo, de recibir visitas, ya lo decíamos antes, por el tema de la puerta dimensional, pero es que ahora ya Claro. es que era imposible, Claro. porque es que estaban en la casa y venían cuanto querían. Ya. ¿Y cómo explicas tú a alguien que se te ha llenado la casa de muertos? Eso no puede explicarse. Porque, ¿cómo eran físicamente esos muertos? Difusos. 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 Nebuloso, era, o sea, muertos dimensionales, eran muertos que tenían una forma nublada, nebulosa, que tú sabías que eran muertos porque no lo ocultaban y te lo decían. Tenían una apariencia humana, ya digo, Ya. un poquillo fantasmal, un poquillo... Cada uno también era de una forma. Ya. O sea, el muerto no es igual a otro muerto. No hay dos muertos iguales. Tener la casa llena de muertos no debe ser... No es plato del gusto de nadie. No es plato del gusto. ¿Cómo solucionaron el tema? Hablándolo. Hablando las cosas se arreglan. ¿Hablaron con ellos? Hablemos con ellos y los reunimos. Era un día que vinieron todos. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos muertos eran? 72.
que eran los muertos de esa parcela del más allá. Eran 72. Y hablaron... Los reunimos allí en el comedor y el Julián y yo fuimos todos los francos que pudimos ser. ¿Qué dijeron? Dijimos, mira, sois buena gente, no tenemos nada, pero nada es nada en contra de vosotros, pero tenemos una vida. Claro. Y no decimos que no atraveséis la puerta dimensional de vez en cuando, Claro. Pero lo que no puede ser es que estéis aquí día sí, día también. ¿Qué dijeron ellos? No les gustó. No. No les gustó. No nos lo expresaron directamente, ¿eh? Pero se les notaba que no les gustó. Ellos, es normal que quisieran venir porque echaban de menos esta dimensión. Claro. La vida engancha y ellos echaban de menos estar En la vida, claro. en la dimensión de los vivos. Y es normal. Eso que es Además, que el más allá es pequeño. Pequeño. Es pequeño. Pero cuando... O sea, el más allá en conjunto es grande. Pero cada grupo de muertos está en un sitio. Ya. Y la parcela de ellos era pequeña. Pero cuando decimos pequeña, ¿qué tamaño tendría la parcela? 32 metros cuadrados. 32 metros cuadrados. Sí. Que por eso el Julián y yo los entendíamos. No, claro, es que hay que Que entender. quisieran airearse y se los dijimos, mira, en vez de venir cada día, venid una vez cada semana y salís a la calle, os abrimos la puerta de la calle y salís. ¿Y cómo reaccionaron los muertos cuando oyeron que podían salir a la calle? Bueno, aquello fue... ¿Qué reacción? Nos dijeron que era lo que siempre habían querido, pero que no se atrevían a pedírnoslo, que les daba vergüenza, que no querían que lo interpretáramos como que Ya. se estaban tomando muchas confianzas, pero a la que le dijimos que les dejábamos salir a la calle, eso, chicos, eso era... Se pusieron contentos. Muy contentos. Tenemos con nosotros a Julián, Bien. que no ha venido a la radio, No. pero está en casa. Julián, buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola. Usted Inés. no ha venido a la radio porque prefiere quedarse en casa, Claro. vigilando esa puerta dimensional, ¿no? Sí, claro, porque alguna vez que la Irene y yo nos hemos ido ande fuera, un par de días, esto... Manga por hombro lo dejan. Manga por hombro. Lo dejan manga por hombro. O sea, la casa entran y... Que entran y ahí se acomodan, Sí. Ya. que es normal, porque es Es que normal. algunos de ellos llevan muertos ya siglos, Sí, claro. se echan de menos La vida la vida, Claro. echan de menos la vida, La vida, echan de menos es normal. las leyes de la naturaleza de aquí, de Claro. la gravedad, echan de menos... Claro. Joder, es que es normal, echan de menos la gravedad, echan de menos la solidez de los objetos. Claro. Y Normal. vienen y empiezan a coger cosas y uno le dice al otro, mira, es materia con propiedades sólidas. Sólidas, claro. Se la pasan unos a otros, me rompen... Aquí han roto de todo. Aquí han roto ¿Sí? los muertos, han roto de todo. Aquí han cogido los muertos el televisor, ¿Mm? Sí. se lo han lanzado el uno al otro, Madre porque mía. echaban de menos la gravedad y Las sí. leyes. la materia sólida. Las leyes. Y el televisor, chico. Roto. No hemos, Julián, no hemos comprado tú y yo televisores Madre mía. a cuenta de los muertos. Buah. Madre de Dios. Madre mía. de Pero Dios. también hay que decir que tienen cosas buenas los muertos, o sea que no, ahora no... Sí, no, Sí, claro. Que no parezca que estamos No, no. sacando solo lo malo. Ahí está. Los muertos tienen cosas buenas también, se aprende de ellos. Sí, señor. O sea que la cosa, para resumirlo, en casa sigue estando exactamente igual, la puerta dimensional sigue abierta, Abierta. mantienen todavía la conexión con esos 72 muertos. 73 ahora son ya. 73 porque ha llegado una nueva muerta, una Vale. señora de Avilés. Daviles, Vale, muy, vale. Muy maja, muy maja. Baja de verdad, ¿eh? Maja, son 73. Me gustaría saber qué ha cambiado en ustedes, porque al principio querían mantener esto en secreto, Sí. hicieron aquello de dejar de recibir visitas en casa. ¿Qué ha pasado para que ahora lo cuenten perfectamente
últimamente, para que incluso lo hayan dado a conocer a estudiosos de lo paranormal? Pues- ¿El porqué de ese cambio? Pues porque el Julián y yo... Ya no podíamos más, ya Ya. no podíamos más. Tener dentro un secreto de esa índole... Te se hacía muy grande dentro, Claro. muy grande. Muy Claro. grande, se hacía muy grande. Muy grande. Y también hay que decir que desde que lo hemos dicho, Mm, a ver si en esto estás de acuerdo tú conmigo, Irene, ¿Sí? nuestra relación ha empeorado, ¿eh? Ha empeorado un poquito. ¿Ah, sí? ¿Por Sí. qué? Sí, ha empeorado porque ¿Pero por qué? tener un secreto los dos, cuando esto era secreto, eso nos unía mucho. Ah, bueno, Los claro. secretos unen mucho. Une mucho el secreto. Es Y verdad, ahora es que ya verdad. no tenemos este secreto, no digo yo que nos hayamos distanciado, No. porque la Irene y yo nos vamos a querer siempre, pero Siempre, ¿no? esa complicidad que tenemos Se ha perdido, ¿no? se ha perdido. Se ha perdido, pero bueno, pero estamos bien, ¿eh? Julián, gracias, un abrazo. Pues gracias Y buena- aquí estoy. y buenas noches. Aquí estoy, buenas noches. Adiós. Toda España, Irene, está escuchando este programa, bueno, una parte de España. ¿Qué le diría a esos amigos que están sintonizando la radio y que no han tenido la suerte o la desgracia, no sé, de tener en casa una de esas puertas dimensionales? ¿Qué les diría acerca de su experiencia? Yo les diría que si se encuentran en el mismo caso que Julián y que yo, que tengan paciencia. Que tengan paciencia, porque el muerto necesita comprensión. Se le ha etiquetado mucho al muerto. Le ponemos etiquetas al muerto. Y tendrá sus cosas, que las tiene. Que el muerto tiene sus cosas. Pero hay que entenderlo, hay que comprenderlo y hay que tener paciencia con ellos. Porque a veces no tenemos paciencia. Yo no he tenido paciencia a veces con los muertos y no me duele en prenda decirlo. Ya. Yo me he enfadado mucho con los muertos, que cuando venían a casa, cuando no atendían, cuando rompían cosas, Ya. cuando se pasaban horas y horas tocándome la cara, diciendo, mira, es un rostro vivo, es un rostro vivo. Yo Le tocaban la me he cara. llegado a enfadar mucho con ellos. Le tocaban la cara. Y les he dicho de todo, de todo. Ya. Pero luego me se hacía un nudo en el corazón. Me ponía en su lugar y digo, pobrecito, si hace siglos que no tocan una cara viva. Llevan siglos sin tocar cara viva. O sea que hay que entenderlos también, claro. Tendré que entenderlos. Tendré que entenderlos. Me decía usted antes, cuando preparábamos la charla, que en cierta ocasión su marido y usted llegaron incluso a tapiar el Oh, sí. agujero con Calla. cemento. Calla. Es el momento del que más me arrepiento en ¿Sí? mi vida. Eso fue al principio, cuando ya no... Tuvimos una de las primeras crisis, en cuanto empezaron a entrar, empezaron a romper cosas. Y el Julián y yo tapiemos Joder. la puerta dimensional, la tapiemos. ¿Qué pasó cuando la tapiaron la Pues puerta? que oíamos llantos al otro lado, oíamos Hostia. quejíos, oíamos... Y aquí se nos rompió el corazón. Y del mismo modo que tapiemos, destapiemos. Claro. Y nunca más. Me arrepiento mucho de eso. Y por eso digo que hay que entender a los muertos. Más de lo que los entendemos. Que algún día estaremos ahí, ¿eh? Sí. No olvidemos eso, que algún día estaremos ahí. Todos estaremos ahí. Sí, Y sí. sería bonito que si hacemos una puerta dimensional en una casa, que nos traten bien en esa casa. Claro, exactamente. Que nos traten bien. No es lo que nos gustaría a nosotros Sí. que nos hicieran. Pues hagámoslo también con los muertos. Irene Castellano, ha sido un placer Igualmente. que nos haya acompañado en ese tiempo radiofónico. Igualmente, hijo. Igualmente. Es muy hermoso escuchar cómo nos ha contado la historia, tanto usted como su esposo. Él sigue allí en casa atendiendo Él está allí, sí. a esas 73 personas muertas que están a un paso de su casa. Siga usted, ustedes dos, visitando el más allá, y cuando quieran venir aquí a la radio para contarnos Vale. lo que allí se cuece, nos
nos llaman, vienen aquí y nos lo cuentan. Un placer de verdad enorme, Irene, Igualmente. a usted y a sus muertos. Igualmente y... Un abrazo enorme. Un abrazo y que sepan que la gente, por dar un mensaje final, por favor, si pudieran. Sí, por favor, adelante, de un mensaje. Que si notan en el pasillo una niebla y que se les hace un agujero, por favor, lo pido, amabilidad con ellos. Que si rompen cosas, que las rompan. Que las rompan, claro. Que las rompan. Entenderles, ¿no? Que algún día seremos nosotros los que vendremos aquí a romper cosas. Y nos gustaría que nos tratasen bien, ¿no? Empatía con el muerto. Empatía con el muerto, muy bien. Empatía con el muerto. Irene, gracias, un fuerte abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Qué hermoso ha sido conocer de primera mano cómo es ese más allá. Como un más allá que está parcelado, no lo sabíamos, que no es un conjunto entero, no, hay parcelas pequeñitas. Y lo bueno es que podemos abrir la puerta y que vengan de vez en cuando. Oyentes, ya lo habéis oído. Si eso ocurre, les abrís las puertas, incluso la puerta de casa, que puedan dar un paseo. Oyentes, nos tenemos que marchar, me tengo que ir. Volveré el viernes que viene, como siempre aquí, a la sintonía de la cadena SER. Un beso a todos, a los vivos y a los muertos. Las noches de Ortega. Cadena SER. La radio.